Dos personas van a tener una noche de pasión y ella lo frena diciéndole sinvergüenza. Ella se llama Wei Ji y estaba en una reunión de negocios. Allí va a llegar el presidente de una importante empresa de comercio electrónico y llega él. Se llama Bai Seilu. Ella queda admirada porque le parece joven y guapo y él no pierde el tiempo. Le pide de una vez su WeChat. Ambos intercambian su número. Ella sale porque había tomado cerveza de melocotón y era alérgica a eso. Él va tras ella y la tira a un sofá acostándose encima de ella y aplicando crema en su pecho. Aquí llegamos a la escena del principio. No iban a tener una noche de pasión, sino le estaba poniendo cremita. Y hablan de su pasado. Ambos eran novios. Ella quiere dejar el pasado atrás, pero él quiere seguir. Sin querer le rompe el vestido y la cubre con su chaqueta, disculpándose y preguntándole si no es lo suficiente bueno para ella. Mientras ve su foto, se pregunta por qué aún no ha triunfado ella en su carrera si lo tenía todo por delante. Recuerda cuando ya lo terminó. Le dijo que se había acercado a él para vengarse de su hermana mayor, que nunca lo había amado, que él solo era un mecánico de autos mientras el papá de ella era el dueño de una importante empresa. Fue muy dura con él, hasta le ofreció dinero como compensación. Cuando llega a casa, ahí está su novio. Este le reclama por el vestido y solo piensa en el dinero, es muy ahorrativo. Ella no se ve feliz con él. Ella sale con sus amigos y ahí les llega el galán quien quiere unirse a ellos y van a jugar un juego de parejas. A los dos le toca juntos jugar que son pareja. Él le pregunta a ella si alguna vez lo ha amado y ella le responde que nunca le ha gustado. Él todavía siente algo por ella, le va a robar un beso y cuando ella cierra los ojos se frena dejándola ahí. Ella recuerda que cuando más necesitaba a alguien, ahí apareció el que ahora es su novia a ayudarla. Sale con su amiga. Esta se va y aparece el galán, quien había planeado todo y estaba ahí. La lleva en su automóvil y le habla mal de su novio, diciéndole que no la ama. Ella lo defiende y se baja de ahí brava con él. Llega a casa y abraza a su novio. Este se va dejándola solita. En eso la llama el galán diciendo que ve al novio fuera, porque no está con ella. Y más tarde el novio lo regaña por haber gastado tanto dinero en la ópera. Y pelean los dos. Ella se pregunta si es feliz con él. Se encuentran los dos hombres. El novio estaba dudando si comprar algo o no, y el galán le da una crema o perfume que le dan a los clientes VIP del lugar. El novio dice que el hombre tiene que ser en cierto sentido tacaño con su mujer, y el galán, a ver su avaricia, le regala cupones de descuento del lugar. Le regala también unas entradas para el spa, y va él con Wei Ji. Ahí el novio pide comida vegetariana porque era la más barata. Ella come sin ganas. El galán llama al novio para decirle que por ahí está una persona importante en la industria donde él trabaja. Este quiere conocerlo y le dice que su novia está enojada, pero igual él va a conocerlo porque es una oportunidad para él, que la carrera es primero y puede tener la novia que quiera. Este como que no ama a su noviecito y se va dejándola sola con esa comida que no le gusta. Ella va al spa y se encuentra el galán ahí también. Ella se quiere ir de ahí y le cae encima. Comienzan a discutir nuevamente. Él nota que tiene hambre y le invita a comer, pero ella no quiere. Luego escuchan al novio hablar por teléfono y ofreciéndose a irse ahí para trabajar sin pensar si quieren su novia. El galán aprovecha para decirle nuevamente que el novio no la ama, pero ella aún no abre los ojos. El novio discute nuevamente con ella por gastar más de lo debido. Luego la llama el papá pidiéndole dinero a ella. ¿No que era rico el señor? El novio está hablando con sus amigos y estos le preguntan cuándo se casan. Este responde que solo está con ella porque el papá es dueño de una importante empresa. Wei Ji lo escucha todo y se enfrenta al tipo ese. Rompe con él y lo echa de su casa. Este le cobra por todo lo que le ha dado durante todos sus años juntos. Ella furiosa le dice que ha gastado más ella en él y el tipo sin admitir nada se va de ahí. Qué tóxico ese hombre. Por otro lado, el galán le pide consejos a su asistente para poder conquistar a su enamorada. Ella está triste recordando las palabras de su exnovio. Sale con un cliente pero este como que quiere hacerle algo. Y mientras ella va al baño, el señor le pone algo a su bebida. La llama el galán y ella le dice dónde está y que está con un cliente. Este queda sospechando. El tipo la lleva a una habitación y quiere abusar de ella. Pero en eso llega el galán a protegerla. Llaman a la policía y se la lleva de ahí. Ella despierta y él le pregunta por qué está rodeada de tantos hombres malos. Él la abraza y se disculpa con ella. Le dice que se preocupa mucho por ella. La muy inocente no cree que el cliente le haya hecho eso y se va de ahí. La están presionando en el trabajo porque no encuentra clientes. Se encuentra con la hermana del galán y le propone trabajar juntas. Esta la quiere humillar pidiéndole que busque perlas en una piscina y la graba. Llama a su hermano.
y este va a defender a su amada. Ella no quiere que la ayude y él la mira desesperado. Cae desmayada. Él la lleva a su habitación y la cura. Se queda con ella cuidándola con mucho amor. La cuñada lo humilla nuevamente y le dice que todo lo hace por haber tratado mal a su hermano. Wei Yi dice que ella puede tirar a quien quiera y él aparece ahí. Le pide a su hermana que se vaya de ahí y sienta a su amada. Le pone una bendita en su pie y le dice que ella fue quien lo hizo al verdadero hombre. Ella apenada se va de ahí. Luego se entera que su cliente había sido arrestado por sospecha de abuso de mujeres y se pregunta si el galán está detrás de todo esto. Si es boba, ya se lo había dicho. Va con él y le pide disculpas por no haberle creído. Él le pide que lo ayude con su ropa y cuando ella ve que todo está muy desordenado, ella se pone manos a la obra y le ordena todo. Luego lo ayuda a escoger qué ropa ponerse para una importante reunión de negocios. Ella le pregunta si quiere conquistarla porque ella hace tiempo lo lastimó y hirió su dignidad y él le responde que nada de eso. Le dice que la ama y que le gustaría intentarlo de nuevo con ella. Wei Yi aún se siente mal por todo. Él cierra un importante acuerdo con la empresa donde ella trabaja y comienza a hablar con su amada de lo duro que fue para él empezar con su negocio, que nadie lo quería ayudar, que persiste debido a su sueño. Luego se encuentran mientras trotan por el parque y comienzan a beber cerveza juntos. Ella está medio borrachita y él le pregunta si alguna vez se ha arrepentido de haberlo dejado. Ella no le responde, le dice que eso es un secreto. Se queda dormida y cuando la va a dejar en su casa, ella le dice que lo extrañó mucho, que por favor no la deje y se van a dar un dulce beso. Pero él la besa en la mejilla y ella llama entonces a un perrito que tenía hace muchos años, o sea que no se estaba refiriendo a él sino al perrito. Ahora él está furioso y la pone a trabajar duro. Le pregunta si siente algo por él, pero la mujer no suelta nada. En eso llega su asistente y ella se esconde bajo el escritorio y mientras él habla comienza a acariciarle las orejas a ella. Le da un abrazo, su cabello queda enredado en su camisa y cuando lo está desabrochando aparece otra vez el asistente que lo malinterpreta todo y se va de ahí. La ascienden a ella en su trabajo y la jefa está furiosa por eso. Sus compañeros chismean que lo hicieron porque ella está saliendo con Bai Seilu. Salen a celebrar todas y hasta la jefa de ella, mientras él está triste en su oficina porque no está con ella. Se entera dónde está y va corriendo para allá. Ella está borracha y le comienza a picar todo el cuerpo. Resulta que la jefa había comprado un pastel de melocotón y finge no saber que ella era alérgica a eso. Y la muy malvada comienza a grabarla para hacerla caer ante todo el mundo. En eso llega el galán nuevamente a salvarla. Le aplica su cremita a ella y se entera que la jefa fue quien planeó todo, así que la va a vigilar. Ella despierta y le dice que lo odia porque aparece siempre en sus sueños y queda nuevamente dormidita. Ella está aún borrachita y comienza a maquillarlo. Se porta como una loquita. Él le da su medicina para que se sienta mejor y cuando despierta está ahí. Le comenta sobre lo que hizo la jefa. Atrapan a la tipa esa a punto de cometer un crimen de robo y estafa en la compañía donde ella trabaja. Luego Wei Yi llama al galán para agradecerle por haberle ayudado y defendido. Va a casa de él y ahí ve el primer regalo que ella le dio a él cuando salían juntos. Ella como que ya se está enamorando del galán, pero descubre algo en su casa y le reclama por eso. ¿Qué será? Resulta que eran cuadros con fotos de ella. Wei Yi quiere quitarlos, pero él le dice que esos cuadros son alimentos para su alma y ahora la convence para que aprenda a dibujar y se nos pone todo coqueto el hombre. La pone toda nerviosita a ella. Después van a la oficina de él y allí se encuentra la cuñadita. Esta le dice que él está en una cita con otra chica y cuando sale lo ve a él con la otra y esta muchacha es muy coqueta con él. La protagonista se va de ahí toda triste sin escuchar que él le dice a la otra que no está interesado en ella. Wei Yi está llorando porque se había ilusionado con él. El galán la llama pero ella lo bloquea. Ella está toda triste y para colmo la nueva modelo con la que va a trabajar es la muchacha que estaba con su enamorado. Se reúnen las dos y la muchachita le dice que ella y el galán se van a comprometer pronto, dejando a nuestra protagonista toda impactada. Bai Seilu llega y quiere ponerla celosa para ver si está interesada en él o no, así que se pone cariñoso con la otra. Van a comer los tres comida vegetariana y a Wei Yi no le gusta esa comida. La muchacha comienza a decirle que está gordita y él le dice a la muchacha que está yendo demasiado lejos. Estos dos como que planearon la cosa y los enamorados comienzan a pelear como unos muchachitos. Ella le pide a su amiga que le consiga un hombre guapo que finja ser su pretendiente para que vaya donde están ellos y ahí aparece el hombre guapo y nuestro protagonista es quien queda todo celoso. Le salió mal la jugada.
Va a reclamarle y le dice que él y la otra muchachita no tienen nada. Ella le dice que no le gusta, que nunca le ha gustado y que nunca le gustará. Él nota el regalo que ella le iba a dar a él y se la lleva de ahí. En el auto, él acelera al máximo para asustarla y le pregunta por qué lo dejó. Ella le dice que al principio lo estaba usando como venganza, pero que luego se enamoró de él. En ese entonces, metieron preso a su padre por estafa y decidió dejarlo para que no le hicieran daño a él. Él le pregunta por qué lo rechaza ahora y ella le dice que él es un hombre exitoso y la brecha entre los dos es muy grande. Él le dice que solo le interesa a ella y que quiere protegerla siempre, que estará con ella en las buenas y en las malas. Y ella al fin llora por todo. Salen a una cita disfrazados los dos. Ella es muy posesiva ahora con él. No deja que las otras chicas le tomen fotografías a él. Y en el auto, ella le da el beso que tanto esperaba a él. Son noviecitos y si no están juntos se hablan siempre por videollamada. Ella le hace un regalo a él. Lo lleva a mostrárselo y se va la luz. Van los dos y ella le muestra su regalo. Él la abraza todo emocionado por ese gran detalle y declarando su amor le va a dar un dulce beso, pero los interrumpe una llamada. Ahora él está muy ocupado y ella no tiene con quién salir, ni la amiga puede acompañarla. Llega la cuñada a pelearle diciendo que ella es una aprovechada, que solo quiere el dinero de su hermano. Y se entera que él le había estado dando dinero al papá de ella. Va a la oficina de él y ahí está su padre. Se entera que el papá le estaba pidiendo dinero a él a cada rato y que si no le daba formaba escándalo en su empresa. Y se enoja con su enamorado por no haberle dicho nada. No quiere estar con él y cuando piensa que él está detrás de ella no había nadie, pero aparece un muñeco y va bailando hacia ella. La hace sonreír. Era el galán disfrazado pidiendo perdón. Van a comer luego un plato apestoso y él por ella lo come. Ella le dice que él no conoce a su padre, que es muy aprovechado, y él le dice que espera que nunca pase por preocupaciones mientras que estén juntos. Cuando va a su trabajo, aparecen varias personas a insultarla, diciéndole que está despilfarrando el dinero que ellos se habían ganado y que la empresa de su padre les estafó. En el trabajo todos hablan sobre eso y el jefe la regaña por el escándalo. Va a ver a su novio y lo escucha diciéndole a la hermana que está con Wei Ji por venganza de lo que le hizo hace varios años atrás y que después va a dejarla. ¿Qué? ¿Este no estaba profundamente enamorado de ella? Luego nuestra protagonista llorando se va de ahí. Está furiosa con él y le dice lo que escuchó en su oficina. Él le responde que estaba engañando a su hermana porque no la quiere a ella. Él le pide que confíe en él, pero ella no lo quiere escuchar y rompe nuevamente con él. Unos meses después, ella está promocionando sus productos. Muchos la están insultando por lo que hizo su padre, y junto a su amiga descubren que el galán había denunciado a su hermana por haber contratado personas para insultarla a ella, que él trabajó con la policía para atraparla y que nunca estuvo a favor de su hermana. Le envió un ramo de flores y una carta, hablando sobre el tiempo que estuvieron juntos y que le gustaría regresar el tiempo para estar a su lado y convertirse en el hombre a quien ella ame. Va a buscarlo a su oficina, pero él tiene tiempo desaparecido. Lo busca por todas partes y nada que lo encuentra, hasta que lo ve a él esperándola con el regalo que ella le había dado. Sonríe al verla y ella al verlo de nuevo a su enamorado. Y ahí se nos acaba esta tierna historia de amor. Una dulce historia de amor de principio a fin, en donde él lo dio todo por ganarse el amor de ella. A pesar del tiempo y las humillaciones luchó por su amor, y ella, a pesar de su sufrimiento, problemas y malentendidos, siempre estuvo enamorada de él. El drama se llama Una muestra del primer amor y lo consiguen completo aquí en YouTube. Son 24 capítulos de entre 5 y 6 minutos cada uno, que pueden ver en una linda noche junto a sus parejas o mascotas. Si les gustan historias como estas, los invito a escribir en los comentarios, además de darle like a este video y seguirme activando la campanita, así no se perderán los próximos resúmenes y videos. Y recuerden, el primer amor te puede romper, pero también te puede salvar. Bye bye.